Bienvenidos a la clase 3 de Química, la tercera clase de Química. Soy la profesora Mariana Urbano. Vamos a comenzar. Vamos a continuar hablando de átomo en esta clase y de sus uniones. Bueno, vamos a repasar lo que es el átomo. Es la partícula más pequeña de un elemento. Por ejemplo, puede ser el oxígeno, el átomo, ¿sí? Es la unidad más pequeña de materia, es la porción más pequeña de materia en la que podemos encontrar la materia, digamos. Está compuesta ¿por qué? Por unidades subatómicas, que eran el protón, el neutrón y el electrón. Protón y neutrón los encontrábamos ¿a dónde? Dentro del núcleo. El neutrón sin carga, o carga neutra, y el protón con carga positiva. Y alrededor el átomo que tenía orbitales, en donde tenían los electrones. Tenía varias órbitas donde tenemos electrones, ¿sí? Los electrones con carga negativa. Un átomo, por ejemplo, entonces puede ser el cloro, el oxígeno, el hidrógeno, como dijimos, y a su vez los átomos estaban agrupados, o elementos químicos, también llamados, estaban agrupados en una tabla periódica, ¿sí? Moderna, porque antiguamente se formó otra, una más precaria, con menos elementos, pero cuando se empezaron a descubrir los neutrones, los protones, los electrones, ya la información era mayor y se pudo formar una tabla periódica mucho más completa y moderna y con mucha más información. Hoy tenemos entonces agrupados por masas atómicas a los átomos y así tenemos por ejemplo, el hidrógeno con número 1, ¿sí? El helio con número 2, y así sucesivamente, el cloro con número 17 y así. Son los números, el número que tiene ese átomo va a ser por el número atómico, número de átomo, que a su vez nos va a aportar la información de cuántos protones tenía ese átomo. Bueno, continuamos. Entonces así vamos armando la tabla periódica y ubicando a su vez los átomos dentro de la tabla periódica. Teníamos periodos y teníamos también grupos. Los periodos estaban dados por la cantidad de orbitales y el grupo por la cantidad de electrones que tenía en el último nivel, en la última órbita, ese determinado elemento químico. Bien, ahora pasamos a ¿qué es una molécula? Una molécula es la unión de más de dos átomos, vamos a decir. Ahí dice grupo de átomos, pero vamos a saber que pueden ser dos átomos. Por ejemplo, el oxígeno 2, que respiramos. El oxígeno, ningún átomo por sí solo solo es estable y puede estar libre en la atmósfera. Sí o sí siempre están armando compuestos. Entonces no voy a encontrar hidrógeno solo, sino hidrógeno 2. Oxígeno solo, no, oxígeno 2. Siempre armando compuestos. Por ejemplo, H2O, agua. Siempre los átomos que están, los elementos químicos que conocemos, para ser estables deben formar compuestos más grandes, es decir, moléculas que van a ser estables. Ahora, vamos a ver que una molécula puede ser de un solo elemento, como por ejemplo de oxígeno o hidrógeno 2. Oxígeno que respiramos es oxígeno 2, hidrógeno es hidrógeno 2, también está en el aire que respiramos. Bueno, entonces, tenemos un solo compuesto ahí, tenemos un solo elemento químico, que es el hidrógeno, en el caso del H2, hidrógeno. Y el O2, oxígeno, tenemos un solo átomo, que es el oxígeno. Bueno, después tenemos moléculas que están formadas, como por ejemplo el agua, están formadas de dos átomos, como el hidrógeno y el oxígeno, dos tipos de átomos. Pero bueno, el agua, una molécula de agua en realidad tiene tres átomos, dos átomos de hidrógeno y uno de oxígeno. ¿Sí? Pero el tipo de átomos en el cual se forma la molécula de agua es solamente utilizando hidrógenos y oxígenos. Bien. La mayoría de los materiales que conocemos y nos rodean no están compuestos, es lo que les dije recién, de átomos individuales. No están los átomos individuales solitos, el hidrógeno solo por ahí, el oxígeno solo. Siempre están formando moléculas. Por ejemplo, el agua, H2O, como ahí les muestro en el gráfico. ¿Sí? Dos moléculas, es una molécula de agua que, ¿cómo está formada? Por dos átomos de hidrógeno y uno de oxígeno. Bien,
La sal de mesa, el cloruro de sodio. Y así hay miles de ejemplos. Azúcar también. Bueno, la fuerza que une, que posibilita la unión entre átomos, por ejemplo acá entre el hidrógeno y el oxígeno, se la llama fuerza intramolecular, porque está dentro de la molécula, ¿sí? Dentro de la molécula. Existe otro tipo de fuerzas, otras fuerzas que se llaman intermoleculares, que son entre las moléculas. Acá en este caso sería entre moléculas de agua, entre moléculas de H2O. Pero, entonces, la fuerza intramolecular es la fuerza que produce o que hace posible la unión entre el hidrógeno y el oxígeno. Distinta a la intermolecular. La vamos a ver a lo último, a las fuerzas intermoleculares. Una molécula es la unión, entonces, de por lo menos dos átomos en una colocación definitiva que se mantienen unidos a través de fuerzas químicas, enlaces químicos. Esas fuerzas son entonces, como les dije recién, intramoleculares. Regla del octeto. ¿En qué consiste? La regla del octeto establece que los átomos de los elementos se enlazan unos a otros en el intento de completar su capa de valencia, es decir, la última capa de electrones, ¿sí? Como les vengo diciendo. Decimos que cada átomo tiene determinada cantidad de órbitas, la cual va a determinar el periodo en donde va a estar tenemos del 1 al 7, ¿no? Periodos de la tabla periódica. Según la cantidad de orbitales, ubicábamos a dicho elemento en la tabla periódica. Por ejemplo, el hidrógeno está en el periodo 1, horizontal. Ya les voy a mostrar una tabla periódica, pues ahora. Y vamos a ver que el hidrógeno está ubicado en el periodo 2, en el periodo 1. ¿Por qué? Porque tiene un solo orbital. Y a su vez está en el grupo 1. Porque en el último electrón tiene en el último nivel, es decir, en la única órbita que tiene, porque tiene una sola órbita, va a tener un solo electrón. Por eso está en el grupo 1 y en el periodo 1. ¿Qué es la regla del octeto? Bueno, es la que establece que para que los elementos sean estables, todos los elementos que están en la tabla periódica, deben y van a tratar siempre, como vemos ahí en el ejemplo que les puse, carbono y oxígeno. Ese es el dióxido de carbono. El dióxido de carbono, porque tenemos dos moléculas de oxígeno y una de carbono. El que respiramos, ¿sí? el que liberamos en la respiración, el que liberamos al exhalar el aire. Entonces, H2O estamos viendo ahí. Y entonces, la regla del octeto dice que cada átomo, para ser estar estable en la naturaleza, tiene que tener en su último nivel 8 electrones. Se lo dije la clase pasada también. Estamos repasando. Entonces ahí vemos que el carbono, en el último nivel, si nos fijamos en la tabla, va a tener 4. ¿Sí? En el último nivel. Porque está en el grupo 4 o 14. Pero decíamos que era 4. Entonces tenemos 4 electrones en el último nivel. Y tenemos que respetar la regla del octeto. El carbono entonces va a tratar de tener 8. Entonces, como es una unión en covalentes, es en este caso, ya la vamos a ver en un ratito, estamos adelantando, pero es una unión covalente porque son no metales, ambos. Tanto el carbono como el oxígeno son no metales. Entonces se está produciendo una unión covalente en la que se comparten electrones. Ahí vemos que el carbono entonces ha completado la regla del octeto, así como también lo ha hecho el oxígeno al tener 6 más 2, 8. Ahora lo vamos a ver bien, tranquilos. La denominación de la regla del octeto surgió en la razón de la cantidad establecida de electrones para la estabilidad de un elemento. Ahí les da entonces lo que les dije recién. Para ser estables hay que tener 8 electrones. Bueno, el dióxido de carbono cumpliendo la regla del octeto, acá les puse, el que vimos anteriormente, pero como realmente se vería, con los orbitales, ¿sí? Tenemos oxígeno y en el medio el carbono y el oxígeno en los extremos. Tenemos los orbitales, vemos acá los orbitales que se ven perfectos, y el núcleo de cada átomo. Este sería el carbono, y este es el oxígeno, y este es el oxígeno. La molécula es el dióxido de carbono. ¿Qué pasa?
Acá se están uniendo por una unión covalente que luego lo vamos a ver. Por una fuerza intramolecular, como dijimos, ¿no? Que producen estas uniones entre átomos. Bueno, y ahí vemos los electrones. Acá el oxígeno me está diciendo que tiene dos orbitales. En estos dos orbitales, en el primero tiene 2 electrones. Y en el último orbital del oxígeno tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vamos a ver en la tabla periódica luego que el oxígeno en el último nivel tiene 6 electrones, porque está en el grupo 16. Y bueno, al tener 6 va a necesitar o requerir de 2, que se los pide acá el carbono. Entonces 6 más 4, 5, 6, 7, 8 que les presta él. Y el carbono en su último nivel tiene 4, tiene 2 y 2, 4. Y en el primer nivel el carbono tiene 2, en el último nivel tiene 4. Entonces, al tener 2 y 2, 4, estos dos son de este oxígeno y estos dos que restan son de este oxígeno. En conclusión, todos van a cumplir la regla del octeto y la molécula de dióxido de carbono va a ser una molécula muy estable. Bien, bajo ciertas condiciones algunos tipos de átomos pueden agruparse, como dijimos, unirse químicamente. ¿A través de qué fuerza? La fuerza intramolecular. Para que se produzca una unión química, los átomos deben ceder, aceptar o compartir electrones, como les dije anteriormente. En la clase pasada hablamos de que los metales, ¿sí?, tenían diferente electronegatividad que los no metales. Es por eso que algunos átomos ceden los electrones de su último nivel y otros, ¿qué van a hacer? Ceden, dan, y otros captan, reciben. Bueno, volvamos a la imagen. Vamos a ver en un ratito quiénes comparten, que ya lo saben ustedes, porque lo vimos la clase pasada, y quiénes comparten en una unión covalente. Dijimos, los electrones son los no metales, ¿sí? Vamos a repasar. Los no metales, como en el último nivel dijimos, tienen mucho más electrones y son mucho más electronegativos que los metales, tienen muchas más fuerzas para captar a los electrones, van a aceptar electrones, ¿sí? Porque en el último nivel tienen muchos electrones, generalmente tienen más de 4, como el carbono, 4, el oxígeno 6, el cloro 7, entonces les falta poco, entonces van a captar, aceptan electrones, los no metales. Y los metales, como tienen generalmente muy pocos electrones, generalmente van a ceder sus electrones, porque vamos a ver luego que como lo dije en la clase pasada, en el nivel anterior, en el último nivel los metales tienen pocos electrones, tienen menos de 4. Por ejemplo, el sodio tiene 1 y el magnesio tiene 2. Entonces, como tienen poco, el sodio tiene 1 en el último nivel, pero en el anterior nivel tiene 8. Entonces le conviene ceder ese último para que estar estable, ¿sí? Porque la idea es cumplir la regla del octeto a como dé lugar. Existen entonces 3 tipos de uniones químicas: la unión iónica, la covalente y la metálica. La iónica se da entre un metal y no metal. La unión covalente se da entre 2 no metales y la unión metálica entre 2 metales. La vamos a ver bien a profundidad ahora. Estas uniones químicas pueden presentar, los átomos se darán dependiendo del carácter metálico o no metálico. Y depende también de la electronegatividad, como les dije anteriormente. Los metales son átomos que poseen muy poca electronegatividad. Entonces tienen tendencia natural a ceder electrones. Y así cumplen la regla del octeto, ¿sí? Sus núcleos tienen poca fuerza para retener esos electrones que tienen en el último nivel, que en general son pocos. Los no metales, por el contrario, entonces, son altamente electronegativos y su tendencia natural es captar o aceptar, ¿sí? Aceptan electrones. ¿Y por qué? Porque tienen en su último nivel entre 4 y 7 electrones. Entonces, es muy conveniente captar electrones y llegar a la regla del octeto. Y sus núcleos tienen una poderosa fuerza, entonces por eso también ellos pueden atraer a los electrones que les faltan, que les restan.
Entonces, la unión química iónica es aquella en la que hay transferencia de electrones, ¿sí? Las uniones se producen por transferencia de electrones. No son ni protones ni neutrones. No. Electrones. Un metal en la iónica con un no metal. Muy bien. Formando cationes y aniones. El catión es un metal que perdió un electrón. Y el anión es un no metal que ganó un electrón. Ahora lo vamos a ver bien. Entonces, se mantienen en esa unión iónica, el metal y el no metal, se mantienen unidos por fuerzas electrostáticas, por fuerzas también llamadas intramoleculares. Pero fuerzas electrostáticas se les llama a la unión entonces que se produce por producto de, digamos, de los campos magnéticos, ¿sí? De los campos positivos y negativos, de los signos. Acá en la unión iónica tenemos signos contrarios, ¿sí? El sodio es positivo porque es un metal y el cloro es negativo, es un no metal. Dijimos que acá en la unión, acá les voy a señalar que este es el metal, ¿sí? Acá les dejo un ejemplo de una unión iónica en la que se va a producir cloruro de sodio. Este es el cloruro de sodio, ¿sí? Producto de la unión de un sodio más con un cloro, que es no metal. El sodio es metal. El sodio acá les puse que tiene un electrón en su última valencia. En su última órbita tiene un electrón. Y el cloro tiene 7 electrones en su último nivel. Entonces, contamos. 6, 7. Y este tiene 1, que es el rosa. ¿Qué va a pasar? Dijimos que el sodio es metal. Los metales tienden a ceder, porque en el último, si observamos en la tabla periódica, en el último nivel el sodio tiene 1, pero en el anterior nivel tiene 8. Entonces, al ceder ese, queda como pierde esa órbita y queda expuesta su órbita con 8 electrones. Cumple la regla del octeto. Continuamos con el cloro, que va a agarrar, tiene la posibilidad, como es un no metal y es mucho más es mucho más electronegativo, tiene mucha más fuerza para captar ese electrón, lo va a captar y bueno, va a cumplir la regla del octeto, porque 7 más 1, 8. Y bueno, este es el producto, se produce un anión, es lo que dice el texto anterior, se produce un anión, el cloro se transforma en un anión, que es el átomo cargado negativamente. Y el sodio se transforma en catión, cargado positivamente, porque perdió un electrón. Acá les pongo la tabla periódica para que verifiquemos lo que vengo diciendo. Recordemos que estos son los periodos. Periodo 1, periodo 2, 3, 4, 5, 6, 7. Estos átomos, el hidrógeno por ejemplo, tiene una sola órbita, tiene 2 órbitas, tiene 3, tiene 4, tiene 5, tiene 6, tiene 7 órbitas. En el último nivel el hidrógeno tiene un electrón, por eso está en el grupo 1. En el último nivel el berilio tiene 4. El carbono en el último nivel tiene ¿cuántos? Este está corrido igual, sí, claro. Porque, ojo con los numeritos estos, a no confundirse. Este es el número atómico del carbono. Pero arriba vemos, no sé si ustedes lo alcanzan a ver, por eso no lo dije, porque pensé que no lo veían, el 14 arriba. Y acá está el 13. El carbono está en el grupo 14. Por ende, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 que son los gases nobles. El grupo 3 y el carbono está en el grupo 14, que sería que tiene 4 electrones en el último nivel. El nitrógeno tiene 5 electrones en el último nivel, el oxígeno 6 y el cloro, como les dije recién, tiene 7, está en el grupo 17. Bueno, y así sucesivamente. Esta línea es la que divide los no metales y esta línea de acá para acá, metales. Unión covalente. Ya hablamos de la unión iónica. Unión covalente entre no metales. Bien. Acá vemos las fuerzas electrostáticas, cómo se podrían visibilizar así, o no se observan, obviamente que no la podemos ver.
Se representan así, luego de la unión, esto es el ácido clorhídrico. Acá les pongo cómo se produce la unión del ácido clorhídrico. Observen las órbitas, los orbitales. El hidrógeno tiene uno solo, como dijimos en el anterior, el hidrógeno está en el grupo 1, tiene un solo electrón en el último nivel. Y el cloro está en el grupo 17, tiene 7 electrones en el último nivel. Entonces, acá se produce, el hidrógeno a veces actúa, eso lo tengo que decir, el hidrógeno a veces actúa como metal y a veces como no metal. Al tener un solo electrón, él es el único átomo de la tabla periódica, el elemento químico, el único elemento químico, por eso es tan especial, que con 2 electrones ya se completa y queda muy estable. No necesita 8. No cumple con la regla del octeto. Solo con 2 queda muy estable. Entonces acá vemos que el hidrógeno queda estable con sus 2 electrones. Y el cloro, ¿qué es lo que está ocurriendo acá con los electrones? Compartición de electrones. Hay un enlace covalente. ¿Por qué? En la unión entre 2 metales se llama unión covalente. Es una unión química llamada covalente. Entonces acá comparten. El hidrógeno tiene 1 más otro 2, queda estable. El cloro tiene 7 más 1 de acá, 8, estable. Recordemos que el hidrógeno con 1 más, con 2 ya queda estable. Más ejemplos de uniones covalentes. El berilio con el cloro. El cloro en el último nivel tenía 7, más 1 del berilio que le presta, 8. El berilio, vamos a corregir a ver si está el berilio, vamos a nuestra tabla. El berilio tiene en el último nivel 2 electrones. Acá, 1, 2. El cloro tiene 7. El berilio entonces, como es metal, esta es unión, el berilio es metal, vamos a verificar dónde está. Es un metal. El berilio es una unión metálica entonces. ¿Esta es una unión qué? Iónica, porque tenemos un metal y el cloro es un no metal. Entonces, ¿el berilio qué va a hacer? Va a ceder su electrón. Cede este electrón para este cloro y este electrón para este cloro. Entonces el cloro queda con 7, 8. 7, 8. Y el berilio en su última, en la capa anterior, tiene 8 electrones. Por eso queda estable. Y esta es la fórmula química del cloruro de berilio. Se forma la molécula llamada cloruro de berilio. Bien, acá tenemos tricloruro de boro. Esa es la siguiente molécula que hay un ejemplo. El boro es no metal. Vamos a mostrarlo. Y el cloro también. Cloro y boro. El boro tiene en su último nivel 13, está en el grupo 13, o sea que tiene 3 en el último nivel. Y el cloro 7. Cloro 7 con 1, 8. 7 con 1, 8. El boro tiene 1, 2, 3. Comparte uno con este, comparte otro con este, comparte otro con este. Y ahí tenemos este que cumple con la regla del octeto, este también y este también. Y el boro va a tener 1, 2, 3, 4, 5, 6. ¿Qué es lo que ocurre aquí? Que seguramente el boro está actuando como anión. Es decir, que tendrá dos cargas extras, ¿sí? Por eso es que no necesita dos electrones seguramente, porque si no estaríamos en grandes problemas porque no sería estable. Entonces, todos deben cumplir la regla del octeto, ¿sí? Todos. El boro es un no metal y en el último nivel tiene 3. Y faltarían 3 más 3, 6. Faltarían 2. Entonces el boro, ¿qué precisa el boro? El boro precisa una carga extra para ser estable. Pero bueno, lo que quiero que vean acá es una molécula iónica y otra covalente. Vamos a ver acá uniones entre moléculas del mismo, moléculas producidas por el mismo átomo, por la unión del mismo átomo y por otros átomos distintos. Por ejemplo, el hidrógeno, esto es una molécula
de hidrógeno, como les mostré anteriormente, el hidrógeno con 2 electrones es estable. Acá está estable. El cloro también. 6 comparten 1, 6, 7, 8, 7, 8. El flúor también está en el grupo 7. Tiene 7. Tiene 7 en el último nivel. Entonces se juntan y van a tener un electrón cada uno, compartiendo, ¿sí? Y el oxígeno, por último, también comparten cuántos electrones necesiten para cumplir la regla del octeto. 6, 7, 8, 6, 7, 8. Así es como se grafica en realidad. Bien, una clasificación de moléculas covalentes dice que, es decir, que existe una clasificación para moléculas covalentes, ¿sí? Podemos clasificarlas como moléculas polares y no polares. Cuando los átomos son distintos, se unen en forma covalente, por ejemplo, el cloro y el, como dijimos, no sé, el flúor, pero se unen en forma covalente, es decir, son dos no metales. Se unen en forma covalente y son diferentes átomos. La electronegatividad, como son diferentes átomos, va a ser diferente la electronegatividad. Es decir, uno va a ser más electronegativo que el otro. Entonces se va a presentar una especie de campo de electronegatividad distintos para cada átomo. Y en el caso de que ambos átomos que forman a esa molécula covalente sean de la misma densidad o la misma electronegatividad, vamos a observar que van a formar un dipolo, ¿sí? Van a ser moléculas polares. Acá vamos a ver moléculas polares. Vamos a ver que se forma una nube de electrones que es asimétrica. Este es el caso de moléculas entonces formadas por átomos diferentes. Como por ejemplo acá vemos el hidrógeno y el cloro. El hidrógeno y el cloro es una unión covalente. Comparten un electrón. Esta es una nube la que observan acá, una nube de electrones. ¿Qué es lo que ocurre? El cloro es mucho más electronegativo que el hidrógeno, porque tiene 7 electrones en el último nivel. No es solo por eso, sino que es mucho más electronegativo. Y el hidrógeno es mucho menos. Entonces la nube electroestática es más pequeña alrededor del hidrógeno y la nube alrededor del cloro es mucho más grande. Se forma así entonces molécula polar, una molécula polar. ¿Por qué? Porque tenemos una nube asimétrica. De un lado es mucho más, hay cargas, hay una nube mucho más grande que del otro lado. En cambio, cuando los átomos son idénticos, como por ejemplo los casos que veíamos, el flúor 2, el oxígeno 2, el hidrógeno 2, ¿sí? Cloro 2, estamos hablando de moléculas covalentes, ¿sí? Que comparten electrones, pero acá no vamos a hablar de moléculas polares, sino de moléculas no polares. Acá les dejo un ejemplo. Esto es un enlace covalente simple. Se comparte un solo electrón. Y acá también tenemos un enlace covalente doble, porque se comparten 2 pares de electrones, ¿sí? 2 pares de electrones. 6, 7, 8, 6, 7, 8. Cada par de electrón es una línea luego. Es por eso que acá veíamos, vamos a volver un poquito, cada par de electrón es una línea. Por eso vemos 2 líneas acá, ¿sí? No se lo quise decir antes por eso, porque se marea. Estas 2 líneas significan cada línea de estas un par de electrón compartido. Este es otro par de electrón compartido. ¿Por qué acá hay una línea? Porque acá tenemos un solo par de electrón compartido. Acá también, un solo par de electrón compartido, un solo par de electrón compartidos. Entonces volvemos. Acá entonces
vamos a aprovechar para hablar de ese tema. Y vemos que tenemos un átomo del mismo tipo, oxígeno y oxígeno, cloro-cloro. Y entonces se forma un enlace covalente que es no polar. No polar, es decir, que tiene las mismas, como son los mismos átomos, obviamente tienen la misma electronegatividad, la misma fuerza. Su núcleo tiene la misma fuerza para atraer electrones. No es el caso de los átomos cuando se unen átomos diferentes, porque obviamente que al ser átomos diferentes van a tener electronegatividades diferentes, formándose entonces moléculas polares con nubes asimétricas. Unión metálica. Esta unión es muy fácil. Metal más no metal. Son dos metales. Pero acá no hay una unión estable como lo es en la unión covalente y en la unión iónica. Acá la unión es como si fuera una nube, como la nube que veníamos hablando de electroestática, pero se forma como una nube. Los electrones alrededor de los átomos metálicos, como vemos acá el cobre, están alrededor, ¿sí? Muy libres, y forman una especie de cristal. Se forma una especie de cristal, no es un enlace típico como la unión iónica o la unión covalente que veníamos viendo. Se mantienen unidos, entonces los electrones se mantienen unidos, se unen los dos metales gracias a que sus núcleos positivos están rodeados de una nube de electrones que permanentemente se están en movimiento, los que les dije recién. Así vemos la unión metálica. Estos son los electrones, ¿sí? Permanentemente movilizándose, y estos son los sodios, que son metales cargados positivamente. El movimiento de los electrones libres, dice. Eso es una unión metálica, formando una especie de cristal. Bueno, vamos a hablar, ya les dije al principio que existían tipos de fuerzas presentes entre átomos y entre moléculas. Entre átomos eran fuerzas intramoleculares, las mismas determinan las propiedades químicas. Acá vemos el enlace iónico que vimos, al principio, un metal más un no metal. Luego el enlace covalente que comparten electrones, ¿sí? Y el enlace metálico formando una especie de cristal. Son los tres tipos de enlaces que vimos. Entonces, estas fuerzas intramoleculares dan los enlaces que estudiamos hoy y a su vez las propiedades químicas otorgan a esa molécula. Ahora, las fuerzas intermoleculares, es decir, entre moléculas, por ejemplo, entre muchas moléculas de agua o entre muchas moléculas de cloruro de sodio, sal de mesa, tenemos fuerzas intermoleculares, entre moléculas. Vemos acá entonces, estas fuerzas otorgan las propiedades físicas, ¿sí? Propiedades físicas, no las propiedades químicas. Vemos entonces algunas de estas: dipolo-dipolo, puente hidrógeno, ión-dipolo. Esas son fuerzas intermoleculares. Atracción entre moléculas, entonces, llamamos fuerzas intermoleculares. Las moléculas de un compuesto tienen la capacidad de atraerse unas a otras, es lo que les dije anteriormente. La fuerza de esta atracción depende fundamentalmente de la polaridad de las moléculas que se están atrayendo. Cuando hablamos de polaridad, estamos diciendo de esa nube electroestática de la que hablamos anteriormente. Bien, estamos hablando de atracción de cargas positivas a negativas. Se aprovecha esa atracción o repulsión en el caso de las cargas de igual signo se repelen, lo vimos en la clase pasada, y las cargas de distintos signos se atraen. Fuerzas intermoleculares, acá les dejo. Fuerzas ión-ión, fuerzas ión-dipolo, fuerzas ión-dipolo inducido, fuerzas hidrofóbicas, fuerzas de Van der Waals, fuerzas dipolo, una de ellas es la puente de hidrógeno, que vamos a ver ahora, fuerzas dipolo-dipolo inducido, fuerzas dipolo instantáneo o dipolo inducido. Fuerzas intermoleculares, acá les dejo el agua, por ejemplo, fuerza intermolecular intensa, es una fuerza intermolecular muy intensa. Acá vemos cómo se unen. Por eso es que se produce el agua, las propiedades físicas del agua, las otorgan las fuerzas intermoleculares. Y fuerzas, vamos a ver abajo, el gas hidrógeno, ¿sí? Fuerza intermolecular muy débil. Ese es otro ejemplo, es una fuerza intermolecular débil.
Fuerzas intermoleculares o de Van der Waals. Acá les dejo. Otro ejemplo. Son moléculas unidas, ¿sí? Vemos acá, moléculas unidas. Un gráfico donde les dejo moléculas unidas. Acá abajo vemos la molécula polar unida por unión, con un ion. Y observamos que tenemos una carga negativa y una carga positiva. Este es el ion con carga positiva, que se va a unir con una molécula que es polar. Vemos que es polar, ¿por qué? Porque tenemos cargas, acá tenemos una electronegatividad más pequeña que acá. Bien. En este sector vamos a ver átomos electronegativos. Bien, átomos electronegativos y unión puente hidrógeno, ¿sí? Acá vemos la unión puente hidrógeno. Y esto es una molécula de agua y esto es una molécula de amoníaco. La unión puente hidrógeno se ve acá. Esto sería una unión puente hidrógeno. Abajo, enlaces puente de hidrógeno en la molécula de agua, como lo vimos anteriormente, ¿sí? Vamos a ver otra unión. El dipolo es previamente inducido por el campo electrostático del ion. Molécula apolar. Esta podría ser una molécula entonces O2, oxígeno 2, ¿sí? Con el mismo átomo, o H2 o cloro 2, ¿sí? Una molécula apolar con la misma electronegatividad en cada átomo. Y abajo tenemos fuerza, el catión, carga positiva unido a un dipolo inducido. Bien, unión entonces esa es una dipolo inducido con un ion. Acá vemos dos dipolos instantáneos, esta es otra unión. Siempre aprovechando que las electronegatividades, carga positiva se une a carga negativa. Estas son todas las uniones. Hasta acá llegamos con la clase del día de hoy. Nos vemos la próxima clase. Les dejo mi correo, marianaurbano-89@hotmail.com. Nos vemos hasta la próxima clase. Saludos.